que las pruebas te agobien casi hasta desmayar. Ya no estás a la aventura en esta tierra, de Cristo tú eres una eterna propiedad. En la lucha no estás solo, quien te ha dicho. Cristo es siempre el invicto capitán. De la mano te lleva en el conflicto, Él va al frente, nadie te vencerá. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Una patria gloriosa nos espera, no es con fuerza de hombres el llegar. El Espíritu del Dios omnipotente nuestras flaquezas Él perfeccionará. Este cuerpo mortal será vestido de la completa inmortalidad. Olvidaremos lo que aquí hemos sufrido y nuestras penas allí terminarán. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Avanza en la batalla hasta la meta, no te vayas a quedar en la mitad. Sé fuerte hasta que Cristo ya someta a sus pies los que te quieran derribar. Dice la Biblia que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción y este cuerpo mortal se vestirá un día totalmente de inmortalidad. Vamos a buscar la palabra en el profeta, libro del profeta Isaías, capítulo 52. Glorificado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Versículo 11. Leemos para gloria de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y leemos también en 2 Corintios capítulo 6, donde está el contexto de esta palabra. 2 Corintios 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero hablarles acerca del tema dos fuerzas opuestas, la iglesia y el mundo. ¿Captó el título? Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Fuerza se define como la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento, y existen muchas clases de fuerzas. Está la fuerza poderosa, la fuerza nuclear, en varios aspectos. Tenemos la fuerza del viento también. Es una fuerza poderosa. La fuerza de las aguas. Que el agua no solamente es para tomarla en vasos. Hay una fuerza poderosa que el agua ha hecho desastres en muchas partes del mundo por la fuerza que posee. Y está la fuerza para soportar el peso. Usted ve que esas columnas que tiene este edificio, desde que se colocaron y se construyeron, están haciendo fuerza. Y Dios guarde que dejen de hacer fuerza. Están haciendo fuerza para sostener este edificio. Pero hay una fuerza poderosa que es la fuerza de Dios. Todopoderoso, el Dios todopoderoso tiene una fuerza extraordinaria, sin límites. Él es el todopoderoso. El todopoderoso. Y su fuerza no tiene rivales ni límites. Su fuerza nadie puede alcanzar ni competir contra él. Hay otra fuerza maligna que es la fuerza del infierno. Señor, reprenda al infierno en esta mañana. Es una fuerza poderosa que no se puede ignorar. La fuerza de nuestro Dios es todopoderosa, pero la fuerza del infierno tiene poder. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que sirve a Dios. No pueden prevalecer, pero hay una batalla de esas fuerzas, la fuerza de la luz contra la fuerza de las tinieblas. Las fuerzas, estas dos fuerzas están opuestas, y opuesto es algo que se opone o es totalmente diferente a algo. Y aquí encontramos esa fuerza
de las tinieblas que se opone a la verdad, que se opone a lo que es de Dios y se opone a lo que es totalmente diferente a Él. Y me gusta esa definición, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso indica que esa fuerza espiritual, celestial, es totalmente diferente a la fuerza infernal. No puede parecerse en nada. Definitivamente. No se puede parecer. Y son dos fuerzas no solo diferentes, sino opuestas. Hay una guerra abierta espiritual, en el ámbito espiritual, una batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El Señor estableció a su iglesia y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, después que Cristo se levantó de la tumba de los muertos, resucitó y antes de ascender decretó públicamente: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque Él fue constituido, el nombre del Señor Jesucristo, como nombre sobre todo nombre. Y también fue constituido, sin perder esta porción de la palabra que ya leímos, en la cual vamos a meditar, quiero mostrarles algo que está escrito también. Segunda de Corintios 4, el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo se está refiriendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. La persona incrédula, la persona que no quiere servir a Dios, es puesto en las manos de Satanás y su mente es enceguecida y entenebrecida, es decir, llena de tinieblas y enceguecido, que no reconoce, que no ve, que no entiende el plan divino para su vida. Y ese es el propósito de las tinieblas. El propósito del enemigo de Dios es cegar el entendimiento a las personas que no sirven a Dios, para que no les resplandezca el amor de la verdad y puedan ser salvos. De Cristo estamos hablando de estas dos fuerzas. Quiere decir que la cabeza del mundo, la cabeza de las tinieblas del infierno, tiene un líder llamado la serpiente antigua, Satanás, diablo, Lucifer. Tiene un montonón de nombres.
Y hay algunos países que le tienen sobrenombres como para bajarle la tonalidad de su fuerza, de su agresividad y de su ferocidad. Porque es un instrumento del diablo, satánico, diabólico, infernal. Que el Señor lo reprenda, que la sangre de Cristo nos cubra a nosotros. Usted ha oído por ahí el nombrecito ese, por ahí anda el cadejo, dice. Y en cada país le tienen una serie de sobrenombres, pero es la misma serpiente antigua. Es la cabeza del mundo. Todos los gobernantes de la tierra que sirven a los intereses del infierno están bajo ese dominio. Todos los hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, de todos los rangos sociales, económicos, que no sirven a Dios, están bajo ese dominio y bajo ese reinado, porque es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Por eso la oración nuestra es para que el Señor salve las almas, que le resplandezca la luz del evangelio a los incrédulos, a la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Pero nuestro enfoque principal es que Dios guarde a su pueblo. Que Dios guarde a su pueblo. Cristo Jesús es la cabeza de todo principado. A Él se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es la cabeza de todo principado. Aunque el diablo es la cabeza del mundo y tiene sus influencias, pero por encima de él hay uno que lo venció en la cruz del Calvario. Hay uno que puso su pie sobre la cabeza y lo revolcó y lo aplastó para siempre. Cristo es el Señor. Dígalo conmigo: Jesucristo es el Señor. Pero es el Señor de señores, el Señor de reyes, el Señor de gobernantes, de principados, de potestades. Él los exhibió, los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A Él sea la gloria. Y aunque hay una fuerza maligna que gobierna la tierra y que gobierna a los desobedientes, a los rebeldes, que gobierna a todo el que quiere vivir conforme a su carne, a sus bajezas, lo gobierna. Hay un Dios que gobierna a todos. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, hablando del Señor: dice Colosenses 2, 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pero el capítulo 1 de Colosenses, verso 18, declara:
el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y oiga esto, que debe explotar aquí con un gloria a Dios grande. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un papa. Ni una congregación en particular. Ni una denominación. Ni una secta. La cabeza de la iglesia verdadera que sirve a Dios se llama Cristo. No es un hombre, no es un pastor, no es un profeta, no es un apóstol, y mucho menos el papado romano. Jamás ha sido ni lo será. Cristo es la cabeza de la iglesia. A Él es la gloria. Él es nuestra cabeza. Y Él es quien nos dirige. Él nos dirige. Él nos guía. Él nos representa. La cabeza es la que está adelante. Es la que dirige. Es la que representa. En una familia, en un hogar, se menciona mucho, muy comúnmente, que la cabeza de esa casa, de esa familia, es el hombre de esa casa. Sí, es la cabeza. Gloria a Dios. Y la cabeza es la que tiene que direccionar a su familia, dirigir, proveer. La cabeza es la que responde, es la que sale en defensa de cualquier cosa dentro de su propia familia. Por eso la cabeza de la iglesia es Cristo el Señor. Él es nuestro gran capitán, nuestro gran general, nuestro gran guiador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es el que es desde el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué importante es eso, hermano. Alabado sea Dios. Cuando entendemos estas cosas, entonces tenemos que ir a reflexionar, a escudriñar la palabra. 2 Corintios 6:14 que leímos, nos dice que no se debe hacer, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y va a empezar a establecer la diferencia en estas dos fuerzas del mal y del bien. Estas dos fuerzas, el incrédulo y el creyente. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ningún compañerismo.
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna debiera ser. ¿Y qué es eso, pastor? Sencillo de entender. Todos lo entendemos. Que si usted va a hacer un negocio, no tiene que tener sociedad con un incrédulo, con un pecador. Dios no podrá bendecir una sociedad entre un cristiano y un pecador. No la podrá bendecir. Que si usted se va a casar, señorita, y se busca un impío, Dios no bendecirá eso. Al menos que ese hombre se convierta a Cristo, reconozca su pecado, su maldad y se vuelva a Dios, entonces ya Dios tendrá misericordia y habrá bendición. De lo contrario, será un yugo desigual. De lo que está diciendo, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. El incrédulo piensa como el diablo piensa. Y si usted, amigo que está aquí, le parece duro esto, esta es la verdad. Pero el que le sirve al diablo piensa como el diablo. El que le sirve a Dios piensa como Dios. ¿O estoy diciendo una mala palabra? No. Y los que han tenido estas batallas en las casas, en los hogares, en las familias, con incrédulos, con gente que se le ha hablado la palabra todo el tiempo, se le ha dicho, y siempre es un torpe pisoteador de las cosas de Dios, imponiendo su propia voluntad e imponiendo las cosas pecaminosas, contrarias a la verdad. No puede haber comunión. Si usted, señorita, entabla una relación sentimental con un impío, ese impío la va a corromper su mente, va a corromper su ser, va a corromper toda su vida. Porque no puede haber comunión. No puede haber tampoco, aquí dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Va a corromper su vida y va a tener que pasar una batalla muy dura y muy difícil todos los días de su vida. Por eso antes de usted, señorita, enamorarse de un impío, piénselo 50,000 veces. Porque le va a costar no solo su alma, en muchos casos, su alma, su vida, sino su felicidad. Le va a costar la paz de todos los días. Todos los días tendrá un aguijón o una aguijona al lado. Amén. A ver, todos los jóvenes o todos los solteros, así tengan 100 años, digan amén, digan amén. Miren qué poquitos. Ya le llegó la cuchilla ahí al lado del tumor que tiene. Poder en la sangre de Cristo. Deje ese filisteo, amorreo, fereceo, que Dios tiene mucho para darle a usted, sin necesidad de ir al zafacón de la basura a buscar comida allá. Dios tiene un pueblo diseminado en toda la tierra, hombres y mujeres que servimos a Dios. Alabado sea el Señor. Y no tiene, hermano, qué parte el creyente con el incrédulo.
no puede ni siquiera entablar una plática muy cercana porque las dos fuerzas son opuestas. Los dos vocabularios son diferentes. Las dos mentes son diferentes. Los dos pensamientos distintos. Y podíamos seguir hablando. Los dos corazones diferentes. Uno impactado por el diablo y el otro impactado por la presencia de Dios. Son diferentes. Las manos del impío diferentes. Las palabras del impío diferentes. El impío se levanta insultando desde la mañana, maldiciendo a todo el mundo, hasta los perros, los gatos, los marranos, todo lo que tenga en la casa, las vacas, las insulta, los caballos, los maldice. Esa es la vida del impío. Y el creyente nada tiene que ver con eso. ¿Es cierto o no es cierto? Alabado sea el Señor. No tiene parte el creyente con el incrédulo. No tiene parte, no tiene tema. Yo no sé qué habla un cristiano con un impío de cuestiones personales, de negocios personales, de asuntos sentimentales. No hay tema. No hay tema. Sencillamente buenos días, caballero, buenas tardes, buenas noches, y ya no hay tema. ¿Qué otra cosa le puedo yo estar hablando? Si no deja que le hable de Cristo, y si le hablo no cree, entonces ya no le voy a volver a hablar. Entonces no hay tema. No hay tema. Usted no va a estar con un pañuelo limpiándole la saliva, las babas al borracho que llega todos los días borracho. Déjelo que se restreguen, le limpien las babas, las moscas. Pero aprenda a hacer la diferencia entre lo sucio y lo limpio. Alabado sea Dios. Aleluya. Mire, hermano, ¿qué más dice la palabra? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. ¿Qué acuerdo hay entre un templo edificado para adorar a Dios, para alabanza del Señor? ¿Qué armonía hay con un templo lleno de ídolos? Donde están los ídolos no es el templo de Dios. Donde están esas momias hechas de cemento, de tabla, de hierro, allí no está Dios. Y no hay comunión entre el templo y esos objetos, esos ídolos muertos. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y ahí es donde está la orden divina. Salid en medio de ellos. El pueblo de Dios tiene que salir de en medio del mundo. Y salir en el sentido no de irse de la tierra porque vive acá en este planeta. Salir de sus costumbres. Salir de muchas de sus tradiciones. Usted sabe que la mayoría de las tradiciones de los pueblos tienen que ver con ídolos, con brujas, con hechiceros, con supersticiones.
son sus tradiciones. Al cristiano el Señor lo manda a salir del medio, a desprenderse de esas cosas, a dejar esas cosas. Que van a tener una parranda, que la tengan los pecadores. El creyente no debe estar metido ahí. Que van a pasar un ídolo por la calle y que le van a hacer una alfombra, que se la hagan los pecadores, los idólatras, pero no los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen ni que estar viendo esto. Amén, amén, amén. Estamos hablando de las dos fuerzas. De la fuerza del mundo y la fuerza que tiene la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una fuerza extraordinaria, un poder extraordinario. Pero esas dos fuerzas están combatiendo aquí en la tierra. Y el pueblo que pertenece al Señor tiene que salir, tiene que sacudirse. Aquí habla inclusive de no tocar lo inmundo. Esas cosas que le estoy mencionando son cosas inmundas. ¿Qué otra cosa, pastor? Eso que le gusta a muchos creyentes, usted que me oye a través de esta transmisión, y que cuando tienen una celebración de un ídolo en un barrio, en un pueblo, en una aldea, le llaman feria. ¿Qué hace usted ahí metido si es un cristiano? Ah, es que me gustan las torrejas. ¿Por qué no las hace usted en su casa? ¿Por qué tiene que ir a comer lo que le sacrificaron a un demonio, a un ídolo? Se está contaminando su alma. No toque, eso es inmundo. Eso es inmundicia. Mire, para esa celebración de los muertos en el mes de noviembre, muchas panaderías hasta hacen panes con figura de muerto, y de hecho le llaman pan de muerto. Y le hacen unas figuras como de huesos muertos encima del pan, con el mismo pan. Y la gente llega a preguntar, ¿tienen pan de muerto? Como si fuera una gran cosa. Ya lo que falta es que vayan al cementerio y saquen esa tierra y le echen agua y se la beban. Agua con tierra de muerto. Eso son inmundicias y son culturas milenarias y son tradiciones de la gente que no conoce a Dios. El pueblo del Señor tiene que sacudirse, salirse de ahí, dejar esas costumbres paganas que han llevado a la gente a la miseria, a la maldición, a vivir bajo maldiciones. Poder en el nombre de Jesús. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. El Señor quiere un pueblo santificado, pueblo diferente. Alabado sea el Señor. Y seré para vosotros por Padre. ¿Cuántos quieren tener al Dios de los cielos como Padre? Que usted realmente pueda levantar las manos un día para orar y diga, Padre nuestro, Padre mío.
Es muy agradable, hermano. Es muy agradable cuando una persona tiene un padre de respeto, un padre que es un instrumento de Dios. Decirle padre o papá es una bendición. Pero hay gente que le da vergüenza que sepan que ese es el papá de ellos. ¿Quién es su papá? El líder de la pandilla. Imagínense eso. Líder del comité de borrachos. Eso ni que lo mencionen, hermano. Ni que le mencionen el nombre de su papá. ¿Qué hace su papá? Él trabaja. ¿Sí? ¿Y en dónde? En las esquinas por ahí esperando a quien le arrebata lo que lleva. Hay hijos que no quieren saber de que su papá vive. Qué triste, hermano. Qué triste. Poder en la sangre de Cristo. Pero qué bueno que podamos decir, tengo un Padre en los cielos. Mi Padre, mi Padre, mi Padre celestial. A Él sea la gloria. Seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Porque cuando agradamos a Dios, Él dice, allá tengo un hijo, una hija, allá tengo varios hijos míos. ¡Hijo! Qué maravilloso es eso, hermano. Qué alentador. Aleluya. Lo recibiréis. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre. La palabra nos enseña en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 2 al 4 dice: Primera de Pedro 4, 2. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuántos saben que nos resta un tiempo? Y para algunos bien corto, hermano. Sí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando. Miren, el tiempo pasado anduvimos en estas cosas. ¿En qué? En lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Toda idolatría es abominable. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los del mundo, a los pecadores que no quieren obedecer a Dios, les parece cosa extraña que usted y yo no corramos con ellos. Y por eso algunos dicen, ay, desde que conoció ellos no dicen el evangelio, dicen esa religión evangélica, se volvió bobo. Ya solo con una mujer anda.
Antes lo veían con una y otra, pero ahora solo con una. Y a muchas mujercillas también las veían con uno y otro. Sí. Y ahora, dicen, se volvió tonta desde que se metió a esa religión. Ahora con un solo marido. Y todo panzón. Imagínese usted. Y solo con uno. Dice que se les hace extraño y nos maldicen, nos ultrajan, nos insultan. Y algunas señoritas que cogieron bastante buena fama en el mundo, eso era con uno y otro también, tenían novios en cada barrio. Si la clase tenía 4 grupos, en cada grupo un novio. Horrible. Y ahora la ven que que anda sin nadie y dicen, le lavaron el cerebro, la volvieron tonta. Y mire esa forma de vestirse, antes por lo menos mostraba como un maniquí todo lo de arriba y lo de abajo, y ahora se viste como una vieja, dice, como una boba. Son ultrajes, son insultos, porque al mundo le parece cosa extraña, porque está promovido y está movido y está dirigido por el diablo. Y le parece que son extraños, que para qué vive esa gente, por qué viven, son retrógrados, son cavernícolas. Nos maldicen, hermanos, es cierto, es cierto. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Porque no somos igual que el mundo. El Señor nos sacó de allí. Gloria a Dios, porque ahora distinguimos entre la inmundicia y lo limpio. Ahora conocemos. Ahora olfateamos. Ahora percibimos, hermano, en el Espíritu. Sabemos que el mundo tiene qué es lo que le sirve al diablo y los que le sirven a él. Definitivamente el pueblo de Dios es un pueblo diferente, de principios, un pueblo que vive aquí en la tierra, pero que no es de esta tierra. Y a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por eso cuando hagan esas kermeses allá en su colegio, en su escuela, usted escápese de ahí. Esas parrandas no son para usted. Hay algunos creyentones que se meten también por tratar de agradar al maestro, a la maestra, y se meten en el mismo desenfreno, paran hasta borrachos, hasta drogados y hasta violadas en esas kermeses. Amén. Estamos hablando de la diferencia. Por eso hay que hablarlo claro, hermano. Hay que hablarlo claro, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos hablando de la diferencia. Porque hay una diferencia abismal entre el pueblo de Dios y el pueblo que le sirve al diablo. Hay una diferencia muy grande. Y tiene que existir esa diferencia.
La gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y mire, hermano, el apóstol Santiago escribe también, hay unas páginas anteriores, en el capítulo 4, versículo 4. Mire cómo dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que las cosas y de las partes de la escritura que hablan entre la diferencia del mundo, de los que sirven al mundo y los que sirven a Dios, esta parte de la escritura deben tenerla ustedes subrayada, marcada, hermano, porque es muy clara, muy específica, muy puntual en lo que se está hablando de no servirle al mundo y de marcar una diferencia. Y este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, llama adulterio espiritual a aquellos que se codean y que participan de muchas cosas que el mundo tiene y que el mundo hace. Y lo hace bajo el concepto de otros principios, de otras costumbres o de otras tradiciones, y allí lo va envolviendo. Pero lo claro es que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es decir, una persona tiene que decidir, ¿le sirve a Dios o le sirve al diablo? ¿Le sirve al cielo o le sirve al mundo? Y eso tiene que estar claro. Y eso está bien claro entre nosotros y debe estar marcado en nuestro corazón. Que no podemos servirle a dos señores. No podemos, no somos fuentes de agua que dan sal y que dan dulce. No somos lenguas o bocas que hablan vulgaridades, suciedades y después están cantando un coro. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Una misma boca no puede producir bendición y maldición. El capítulo 3 que tiene ahí abierto, versículo 8, testifica de lo que le estoy mencionando. Para que no piense que me estoy inventando cosas. Yo estoy repitiendo lo que está escrito. Dice el capítulo 3 de Santiago, verso 8, pero ningún hombre puede tomar la lengua, domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y oiga lo que dice: con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tiene que haber una diferencia. Estas dos fuerzas son opuestas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos míos, dice el verso 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O es dulce o es sal. O son naranjas o son aguacates.
Pero no puede haber una mezcla, tiene que haber una diferencia. Alabado sea el Señor. Dos fuerzas opuestas, hermano. La iglesia y el mundo. Los de la iglesia, los que servimos a Dios, y los mundanos. Son dos fuerzas opuestas. Y si usted que me escucha sirve al mundo, sirve al diablo, tiene esperanza. Si se convierte a Cristo, si se arrepiente de verdad y si pide perdón por sus pecados y se humilla delante de la presencia de Dios, Dios va a hacer de usted una nueva criatura. Pero no puede estar mezcladas las dos cosas. Alabado sea el Señor. Entonces la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no tiene sociedades, hermano mío. El que quiere servirle al mundo es mundano. Mundano. Sí, Señor. Que quiere servir a Dios es de Él. Habla como Él. Se conduce como Él. Anda como Él anduvo. Vive una vida diferente al mundo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note eso, hermano. No os conforméis a este mundo. No podemos conformarnos a este siglo, a esta generación pervertida, sino que tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento.